Bienvenidos al 16º encuentro del conversatorio de homenajes del Club de la Libertad del ciclo 2020. Como bien algunos saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año se tomó la modalidad de realizarlo todos los sábados. Básicamente tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y de todos los lugares y homenajamos sus pensamientos y sus acciones. Tratamos de hacer los homenajes lo más cercano a su natalicio posible. El día de hoy, 23 del 5 del 20, vamos a homenajear a Karl Hess. Karl Hess nació el 25 de mayo de 1923 y murió el 22 de abril de 1994. Fue un redactor de discursos, editor, filósofo, político, objetor fiscal y activista libertario. Su carrera incluyó actuaciones en la derecha republicana y en la nueva izquierda antes de que se convirtiera en un teórico anarquista de mercado. Una frase diría: militar, obrero y filósofo, vivió al margen del Estado y padeció la confiscación de sus bienes. Como Epicuro y Thoreau, llevó una vida de autosuficiencia plena. Fue un ser singular que vivió al margen del Estado, sin recibir retribución de dependencia alguna ni subsidio. Hess fue objetor fiscal, esto significa que se rehusó a pagar impuestos y padeció por ello la confiscación de sus bienes por parte del presidente Lyndon B. Johnson. Fue expropiado y como consecuencia se le prohibió ser titular de propiedades y operar con dinero. Subsistía a base de bonos, del trueque, de su trabajo como soldador y de las finanzas de su esposa, con quien se fue a vivir a Virginia del Este. En la década de los 70, como adicional, haber crecido en Filipinas le otorgó en su pensamiento una visión integral y alternativa de la sociedad y del lugar de los Estados Unidos en el mundo. Adscripto al Partido Republicano en sus inicios, Karl Hess escribió el discurso del candidato al presidente Barry Goldwater en la campaña de 1964, que se anteponía y expresaba chispazos de cuño libertario dentro del conservadurismo generalizado del partido. Fracasada esta elección, Hess se vuelve un radical antipolítico que descree profundamente en la representatividad democrática. Colaborador de los Panteras Negras y manifestante contra la guerra de Vietnam, Hess fundó la revista Izquierda y Derecha, Left and Right, que duró desde el año 1965 hasta el año 1968, junto con el filósofo Murray Rothbard, muy conocido en nuestra literatura. Desde la publicación comenzó a sostener el ideario de la filosofía libertaria, para ser más específicos, del libertarianismo. Posteriormente editó Libertarian Forum y se afilió al Partido Libertario, de cuyo periódico fue editor. Karl Hess fue filósofo, del mismo modo que Henry Thoreau señalaba que había muchos profesores de filosofía y pocos filósofos. Podemos decir que Hess constituyó esa excepción de manera integral, vivió como tal, y su consecuencia letal le hizo ganar el respeto de conservadores y marxistas por igual. Su talante persuasivo y racional, su modelo ético irreductible de convertir la filosofía en una forma de vida y la política en un modo de ser, lo hicieron granjearse el respeto del comunismo, de comunistas y fascistas, de progresistas y puritanos. Así que creo que en la edición de hoy no tenemos video, esto me lo puedes confirmar, Alberto. En tal caso, procedo a presentar a los expositores del homenaje del día de hoy. Contamos con la presencia de Thor Schilling, director del Club de la Libertad, y Mariano González, colaborador del club. Les recuerdo que la exposición tiene una duración de 15 minutos, a la cual se le pueden agregar 5 más para que puedan concluir sus ideas. Así que damos por comenzado el ciclo de hoy. Thor. Ahí estamos. ¿Se me escucha? Perfecto. Te estoy viendo en cámara, perfecto. Vamos a arrancar por comentar un par de pequeños detalles que pueden referirnos al tipo de persona que era Karl Hess. Ellos, como comentó hace segundos Santiago, en su familia se fueron tempranamente a vivir a las Filipinas. Bastante antes de su entrada a la escuela elemental, Karl Hess ya había leído todos los tomos de la historia de la humanidad de H.G. Wells. Era un ávido lector, era un fanático lector y
absorbía de esa manera todo lo que tenía al alcance. Él, habiendo sido parte de, en su momento, parte activa del Partido Conservador, entre el año 60 y el 64 se convierte en el principal speechwriter del Partido Republicano. Speechwriter es el ghostwriter, es el fulano que se encarga de escribir los discursos, los speeches a quienes se presentan públicamente por parte del partido. Tomó muchísima preponderancia en esa época y en el 64 se encarga inclusive de hacer los discursos de Barry Goldwater, que había sido el candidato en aquel momento por el Partido Republicano. Fracasada ya esa elección, él tiene un corte bastante importante en su historia. En algún momento se mueve a ser un colaborador de las Panteras Negras, manifiesta en contra de Vietnam. Así como comentaba Santiago, funda esa revista Izquierdas y Derechas, Left and Right, junto con Murray Rothbard, nada menos. Y aquí es donde se convierte en un filósofo, no un doctor en filosofía, no es que haya estudiado eso, él se convierte en un filósofo del libertarianismo en todo lo que eso significa. Quiere decir, él se pone a vivir en base a sus principios. Efectivamente, Karl Hess se toma de esa postura y no se baja nunca más. Él ascribe, simplemente deja de pagar impuestos, lo persiguen de ahí en más, encima como había sido parte de los partidos, lo tenían muy en la mira y se lo pasaron persiguiéndolo. Él había sido uno de los primeros grandes anarquistas en América, a tal punto que en el año 1980 se realiza un documental sobre la vida de Karl Hess, llamado Toward Liberty. Causó tal impacto ese documental que gana el Oscar en su categoría en 1981. Y más tarde, 2 años después, en el 83, es objeto de otro documental más titulado Anarquismo en América. Una de las partes más importantes de la trayectoria de Karl Hess pasó por un momento... Le pedimos disculpas a los participantes que por favor cierren su micrófono para no interrumpir a los expositores. Muchas gracias. Ya está. En la edición del año 1969 de una de las publicaciones más importantes de los Estados Unidos, la publicación de un editor definitivamente declarado libertario y uno de los que más le ha legado a la historia de los Estados Unidos, como lo fue Hugh Hefner, en la edición del año 1969, de marzo del 69, de la revista Playboy, de Hugh Hefner, Karl Hess publica un ensayo largo, contundente, trágico, titulado La muerte de la política. Ese artículo, con los años, se convertiría en un texto central de toda su carrera. Y también operaría como punta de lanza del libertarianismo, la filosofía política que se desarrolla más fuertemente desde 1970 en adelante en los Estados Unidos. Es una crítica total que expresa la muerte de la política residente en los dos elementos básicos que disputaba la política americana en esa época, eran el poder y la autoridad. Voy a presentar acá un extracto, es un artículo realmente muy largo, pero vamos a tratar de hacer un extracto de la parte principal. En esta parte no voy a hacer otra cosa que leerles. Tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. ¿A qué me refiero?
no hay mejor manera para presentar la manera de expresarse de Cages que utilizando sus propias palabras. Este es el punto. No había manera de hacer un extracto que no fuera arruinar la potencia de sus palabras, sino era simplemente leyendo. Hemos conseguido una interesante traducción, así que vamos a ir con esto. Esto fue publicado nuevamente en marzo del 69. Ubiquémonos en el momento y en la época. Esto es en la revista Playboy, y es La muerte de la política. Este no es un tiempo de políticas radicales y revolucionarias, todavía no. A pesar del griterío, la disidencia y el caos, la política actual es reaccionaria. Tanto la izquierda como la derecha son reaccionarias y autoritarias. Es decir, ambas son políticas. Solo buscan revisar los métodos actuales de adquirir y mantener el poder político. Los movimientos radicales y revolucionarios no buscan revisar, sino revocar. El objetivo de la revocación debería ser evidente. El objetivo es la propia política. Radicales y revolucionarios han estado formando sus opiniones sobre política durante algún tiempo. Al fracasar los gobiernos en todo el mundo, al hacerse conscientes millones de personas de que el gobierno nunca ha gestionado humana y eficazmente los asuntos de la gente, y nunca podrá hacerlo, se verá por fin la inadecuación del propio gobierno como base para un movimiento verdaderamente radical y revolucionario. Entre tanto, la postura radical revolucionaria está sola. Se teme y se odia, tanto por la derecha como por la izquierda, aunque ambas deben tomar prestado de ella para sobrevivir. La postura radical revolucionaria es el libertarismo, y su forma socioeconómica es el capitalismo del laissez-faire. El libertarismo es la visión de que cada hombre es el dueño absoluto de su vida, para usarla y disponer de ella como le parezca apropiado, y de que todas las acciones sociales del hombre deberían ser voluntarias, y el respeto por la propiedad similar e igual de otro hombre de su vida, y por extensión de la propiedad y frutos de esa vida, es la base ética de una sociedad humana y abierta. En esta visión, la única, repito, la única función del derecho y el gobierno es proporcionar el tipo de defensa propia contra la violencia que una persona, si fuera lo suficientemente poderosa, se proporcionaría a sí misma. Voy a repetir esta parte. En esta visión, la visión libertaria, la única función del derecho y el gobierno es proporcionar el tipo de defensa propia contra la violencia que una persona, si fuera lo suficientemente poderosa, se proporcionaría a sí misma. Si no fuera por el hecho que el libertarismo reconoce libremente el derecho de los hombres a formar voluntariamente comunidades o gobiernos sobre la misma base ética, al libertarismo se le podría llamar simplemente anarquía. El capitalismo de laissez-faire o anarcocapitalismo es simplemente la forma económica de la ética libertaria. El capitalismo de laissez-faire incluye la idea de que los hombres deberían intercambiar bienes y servicios sin regulaciones, solamente sobre la base del valor por valor. Reconoce a las instituciones de caridad y las empresas comunitarias como versiones voluntarias de la misma ética, voluntarias. Ese sistema sería el trueque directo si no fuera por la amplia necesidad apreciada de una división de trabajo en la que los hombres aceptan voluntariamente cosas como efectivo y como crédito. Económicamente, este sistema es la anarquía y está orgulloso de serlo. El libertarismo es rechazado por la izquierda moderna, que predica el individualismo, pero que en realidad practica el colectivismo. El capitalismo es rechazado por la derecha moderna, que predica la empresa, pero practica el proteccionismo. La fe libertaria en la mente de los hombres es rechazada por los religiosos que solo tienen fe en los pecados del hombre. La insistencia libertaria en que los hombres deben ser líderes para desplegar cables de acero, así como sueños de humo, es rechazada por los hippies que adoran la naturaleza, pero rechazan la creación. La insistencia libertaria de que todo hombre es territorio soberano de libertad, con su primera fidelidad a sí mismo, es rechazada por los patriotas,
que cantan la libertad, pero que también gritan sobre banderas y fronteras. No hay ningún movimiento actual en el mundo que se base en una filosofía realmente libertaria. Si lo hubiera, estaría en la posición anómala de usar poder político para abolir el poder político. Los partidos políticos y los políticos hoy, todos los partidos y todos los políticos, cuestionan solo las formas a través de las cuales expresar su creencia común en el control de las vidas de otros. El poder, especialmente el poder mayoritario o colectivo, es decir, el poder de una élite ejercitado en nombre de las masas, es el dios del progresista moderno. Su único cambio innovador reciente es sugerir que la élite fermente con gobiernos obligatorios de auténticos representantes de las masas. La expresión es democracia participativa. Estamos hablando de 1969. Igual que el poder es el dios progresista moderno, Dios sigue siendo la autoridad del conservador moderno. El progresismo practica la disciplina sencillamente por disciplina. El conservadurismo practica la disciplina de una manera no muy sencilla, por revelación. Pero disciplinado o revelado, el nombre del juego sigue siendo la política. El gran defecto del conservadurismo es una profunda fisura que habla de caídas libres hacia la muerte en las rocas del autoritarismo. A los conservadores les preocupa que el Estado tenga demasiado poder sobre la gente. Pero fueron los conservadores los que dieron al Estado ese poder. Fueron conservadores muy similares a los conservadores actuales, quienes se dieron al Estado, el poder de producir no únicamente orden en la comunidad, sino un cierto tipo de orden. Fueron los conservadores europeos los que, aparentemente temiendo la amplitud de la revolución, bueno, cualquiera puede ser rico, lanzaron los primeros ataques al capitalismo, impulsando y aceptando leyes que hacían menos frecuentes los estallidos de innovación y competencia y facilitaron el camino a las comodidades y conspiraciones de la cartelización. Y acá hay una parte donde Karl Hess se refiere a lo que nosotros hoy en día conocemos como empresarios, particularmente en Argentina, pero en este caso los socios del Estado americano, en esta visión de Karl Hess. Las grandes empresas en Estados Unidos, hoy y durante algunos años, han estado abiertamente en guerra contra la competencia. No contra su competencia, contra la competencia simplemente. Y por tanto en guerra contra el capitalismo de laissez-faire. Las grandes empresas apoyan una forma de capitalismo de Estado en la que el gobierno y las grandes empresas actúan como socios. La crítica hacia esta inclinación estatista de las grandes empresas viene más a menudo de la izquierda que de la derecha, hoy en día. Y es otro factor que hace difícil separar a los participantes. Por ejemplo, John Kenneth Galbraith es quien ha puesto en entredicho más recientemente, en 1969, a las grandes empresas por su mentalidad anticompetitiva. Entre tanto, la derecha defiende alegremente a las grandes empresas como si de hecho no nos hubieran convertido precisamente en el tipo de fuerza burocrática y autoritaria a la que los derechistas atacan instintivamente cuando es gubernamental. El ataque de la izquierda al capitalismo corporativo, cuando se examina, es un ataque a reformas económicas solo posibles en conspiración entre un gobierno autoritario y los negocios burocratizados y no emprendedores. Es una desgracia que muchos nuevos izquierdistas sean tan acríticos como para aceptar esta premisa como indicadora de que todas las formas de capitalismo son malas, de tal manera que la propiedad estatal sea la única alternativa. Este pensamiento tiene su espejo en la derecha. Las tendencias reaccionarias, tanto de progresistas como de conservadores, hoy se muestran muy claramente en su voluntad de ceder al Estado o a la comunidad poderes más allá de la protección de la libertad contra la violencia. Por distintos propósitos, ambos ven el Estado como un instrumento, no que protege la libertad del hombre, sino que más bien da instrucciones o restringe cómo ha de usarse esa libertad.
Una vez el poder de la comunidad se convierte en cualquier sentido en normativo, en lugar de meramente protectivo, es difícil ver dónde se pueden marcar las líneas que limitan las transgresiones contra la libertad individual. De hecho, no se han marcado esas líneas. Nunca se las marcarán los partidos políticos que discuten únicamente el coste de programas o instituciones basados en el poder estatal. En realidad, las líneas solo pueden marcarse mediante un cuestionamiento radical del propio poder y mediante la visión libertaria que ve al hombre capaz de seguir adelante sin el molesto equipaje de leyes y políticas que no se limitan a conservar el derecho del hombre de su vida, sino que intentan, además, decirle cómo tiene que vivirla. Para muchos conservadores, la pesadilla que les persigue, en la vida y en su postura política, que muchos resumen como ley y orden, es una pesadilla de desorden. Hasta donde yo sé, dice Karl Hess, no hay ningún límite que pueda poner los conservadores sobre el poder del Estado para eliminar los desórdenes. Por supuesto, incluso en una sociedad de laissez-faire, tendría que asumirse el derecho de autodefensa y podría fácilmente imaginarse un espacio para la autodefensa sobre una base comunitaria. Pero la autodefensa de la comunidad sería siempre exclusivamente defensiva. Los conservadores revelan una fácil voluntad de creer que el Estado debería también iniciar ciertas acciones ofensivas para prevenir futuros problemas. Ser duros es la expresión que más se usa. Esto no significa ser los duros con los alborotadores, significa ser duros en rangos completos de actitudes. Para el conservador, demasiado a menudo, las únicas alternativas con la conformidad social son la conformidad social o el impensable caos. 22 minutos. Creo que me ha llegado el límite de tiempo, así que paso... Yo me había hecho una introducción de 5 minutos, así ok, que... me queda, listo, perfecto. 3 minutos de lector. Listo. Sigo con un extracto de esta espectacular nota que es muchísimo más larga, del año 69, en la revista Playboy, La muerte de la política. Los conservadores ansían un Estado o liderazgo con el poder de restaurar el orden y poner a las cosas y a las personas de vuelta en su sitio. Ansían poder político. Los progresistas ansían un Estado que ataque a los ricos y alivia a los pobres. También ansían poder político. Los libertarios ansían un Estado que no pueda, más allá de ninguna posibilidad de enmienda, otorgar ninguna ventaja a nadie. Un Estado que no pueda obligar a nada, sino que sencillamente impida el uso de la violencia en lugar de otros intercambios en las relaciones entre personas o grupos. Ese Estado tendría como único propósito, probablemente soportado exclusivamente por impuestos o tasas de uso, el mantenimiento de un sistema que resuelva disputas en tribunales, proteja a los ciudadanos contra la violencia, policía, mantenga algunas formas de moneda para facilitar el comercio y mientras fuera necesario, debido a la existencia de fronteras y diferencias nacionales, mantenga una fuerza de defensa. Entre tanto, los libertarios deberían también trabajar para acabar con el propio concepto de Estado-nación. Lo más importante en este caso es que los libertarios empezarían sin predisposiciones pendientes acerca de las funciones públicas, estando siempre dispuestos a pensar que en el mundo personal y privado de las personas hay alguien que puede aportar o aportará una solución que haga el trabajo sin otorgar a nadie un poder que no haya sido obtenido a través de un intercambio voluntario. Como decía anteriormente, el caso de Karl Hess es más que digno de ser tenido en cuenta. Cuando se definió como libertario, luego de haber pasado por la derecha y de haber pasado por la izquierda, él
termina yéndose a vivir prácticamente al medio del campo, sostenido por lo que cobraba su esposa y por su trabajo de soldador, o sea, artesanal. Trabajaba no tanto con soldadora eléctrica, sino con autógena, trabajaba con soldadores de gas. Ese era su trabajo, para los vecinos, para la gente que le venía a pedir. Y simplemente se había alejado de cualquier forma. Él fue el primer objetor fiscal conocido y renombrado en la historia de los Estados Unidos. Cuando menos en la historia moderna de los Estados Unidos, donde todo el mundo sabe que el mayor pecado que se puede cometer en el gran país del norte es el no pagar los impuestos. De esa manera fue perseguido durante bastante tiempo, incluso Muchas fue gracias. detenido en un par de oportunidades. Discúlpame que te tenga que cortar, Thor. Ahora sí, Llegado los 20 minutos de exposición, ahora es el turno de Mariano. Como saben, Thor es director del Club de la Libertad y Mariano González es colaborador del club. Así que, Mariano, Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha sin problemas? sí, se te escucha bien. Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y regalarnos unos minutos de su cuarentena. Quería destacar muy interesante las partes que recogió Thor acerca del autor. Sin lugar a dudas reflejan muy bien su visión su visión acerca de los aspectos políticos en general. Pero quiero destacar principalmente sobre Carges, su vida y los problemas que estas ideas le generaron, el defenderlas tan aférreamente, digamos, ya que sin duda alguna su vida personal resulta interesante y hasta inspiradora para aquellos que coincidimos con él y que seguramente lo hubiésemos apoyado en su lucha durante ese momento. Bien, yo decidí hacer una breve reseña acerca de uno de sus libros, porque considero que este libro en particular cumple un rol fundamental y específico en esto a lo que nos dedicamos como club, que es la batalla cultural, o mejor dicho, la lucha por las ideas. El libro se llama Capitalismo para niños, crecer para ser tu propio jefe. Suena como algo de Herbalife o Amway, pero no, juro que esto no es una estafa piramidal. Y se publicó en 1986. Es decir, que podríamos decir que ya sobre el final de la carrera de Carges, en estos momentos él se encontraba siendo escritor y editor del diario del Partido Libertario, al cual ayudó a formarse, el mismo que sigue vigente hasta hoy, y que ya han mencionado mis antecesores. Y podríamos decir que en este libro convergen toda su experiencia y sus años de vida por los cuales pasó desde una derecha republicana más conservadora hasta por una izquierda más revolucionaria, esa que se oponía a la guerra de Vietnam. La razón por la que elegí este libro es que, como dije anteriormente, cumple un rol fundamental en esto que nosotros llevamos adelante, que es la batalla cultural. ¿Y de qué manera lo hace? Pues de una manera tan simple como es el libro en sí. Carges logra en esta obra la simplificación de las ideas de la libertad, de las ideas que para muchos resultan complejas y que no necesariamente todos logran comprender en su trasfondo o en su profundidad. Tal vez una persona cotidiana del día a día no tiene interés o no le genera pasión o iniciativa el aprender los principios básicos de oferta y demanda, o de la competencia y de la innovación tecnológica, pero en cambio sí le interesa el ganar dinero, el progresar, el poder emprender, ser su propio jefe, el dueño de una empresa. Por lo que Carges logra, a través de este libro, tomar todas estas ideas que sin lugar a dudas son complejas y difíciles de entender de primera instancia, y trasladarlas a un lenguaje que sea posible de entender, incluso para niños de 10, 11 o 12 años, mediante una estrategia de acercamiento de las cosas cotidianas a cosas que son complejas.
Quisiera mencionar, junto con este libro, hay otras obras que utilizan los mismos recursos y que creo que son de vital importancia para todos nosotros que estamos formándonos y que queremos difundir estas ideas, y creo que están a la altura incluso del libro de Carl Hess. Una es la obra de Frédéric Bastiat llamada Petición de las fábricas de velas, que básicamente y de manera resumida es un proyecto de ley que satiriza al proteccionismo de Estado, esta herramienta que es siempre afín a aquellos que luchan contra la libertad. Básicamente el proyecto lo que propone es que durante el día todas las casas tengan prohibido por ley abrir las ventanas, para que así las productoras de velas puedan aumentar su demanda y generar más riqueza. Obviamente una ridiculez total, totalmente impráctica, pero que sirve para evidenciar cómo algo tan complejo de explicar como el proteccionismo estatal es fácilmente derrumbable con un argumento. Otra obra que recomiendo muchísimo es Yo el lápiz, de Leonard Reed. De manera resumida, narra el árbol genealógico o la historia por la cual tiene que pasar un simple lápiz, un utensilio de todos los días, a lo que todos conocemos, todo el trayecto y composición de sí como tal. Habla de cómo tiene que haber previamente un esfuerzo de carpinteros, de leñadores, de camiones que transporten los recursos, de metalúrgicas que formen las chapas que lleva, de empresas de plástico que formen los borradores, y mediante una historia realmente breve de 3 o simples páginas se logra simplificar y entender principios realmente difíciles como son la división del trabajo, la mano invisible o hasta el orden espontáneo de las cosas, ¿no? Ideas que tal vez llevan meses de estudio, de una manera simple a través de un cuento, pueden ser presentadas a aquellos que tal vez no tienen el tiempo para indagar tanto, pero aún así resultan atraídos a estas ideas. La estrategia principal que utiliza Carl Hess, al igual que estos autores, es el acercamiento sentimental o el acercamiento cotidiano a través de la presentación de objetos con los que uno es afín, porque es claro que entre más cercano sea el cuento en relación a la vida de la persona que se lo contamos, mayor será la facilidad con la que éste va a asumir el contenido. Con esta estrategia me gustaría destacar un capítulo que considero esencial y voy a citar bastante en esta parte, y es el capítulo 2 del libro en cuestión, en el cual Carl Hess enlista una interminable lista de preguntas por las cuales busca de cierta forma conectar con el lector, hacerlo indagar y cuestionarse de manera íntima aquellas ideas que más adelante le serán desarrolladas de manera más compleja, para formar un vínculo que estreche al lector con el libro en sí. Voy a en este momento citarles algunas, y si quieren se las pueden contestar de manera personal, dentro de sí mismos. Dicen: ¿crees que puedes pensar por ti mismo o tienes que esperar a que te lo cuenten todo? Cuando lees un libro, ¿intentas entenderlo por tu cuenta o esperas que alguien te lo explique? ¿Crees que eres importante como individuo o sientes que eres importante como parte de un grupo? Cuando haces lo que realmente disfrutas, ¿lo haces porque tú quieres hacerlo o porque quieres cumplir las expectativas de otros? ¿Crees que las personas que venden y comercian cosas son buenas y útiles? ¿O crees que enriquecerse es un negocio malo y codicioso que necesita políticos para mantenerse dentro de lo moral? ¿Crees que si trabajas más duro y más inteligente, está bien tener más beneficios como resultado? ¿O crees que todos los individuos deberían tener por partes iguales todo sin importar lo que hagan? Si la mayoría de tus amigos dijera que está bien robar, si todos se pusieran de acuerdo para hacerlo, ¿te impondrías ante todos ellos y dirías no, no lo está? ¿Te defenderías como individuo o tratarías de seguirles la corriente para encajar? ¿Crees que la forma de acabar con el hombre es creando riqueza, con el hambre, perdón, es creando riqueza? ¿O crees que lo mejor que puedes hacer es tomar cosas de personas que tienen mucho y dárselas a personas que tienen menos?
por último, la que considero la pregunta más importante de todas: ¿crees que eres responsable de las decisiones que tomas en la vida? ¿O crees que existen fuerzas que no puedes controlar que determinan las consecuencias de tus actos? Bien, ante estas preguntas, Carges da las siguientes respuestas. Si contestaste que sí en los primeros casos y no en los segundos, pues felicidades, seguramente sos un amante de la libertad y estas ideas son en las que tenés que desenvolverte, estás destinado al progreso. Pero en cambio, si contestaste que no a las primeras y que sí a la segunda, bueno, probablemente seas más socialista y te estés aburriendo bastante durante este conversatorio. En, en el capítulo 1, retrotrayendo un poco en el contenido en sí del libro, empieza de una manera muy simple, precisa, y da una primera imagen de lo que se viene de una forma que considero muy buena, excelente. Y la cito: tú seguramente quieres hacer dinero. Eso no tiene nada de malo. Eso está muy bien, y es más, habla bien de ti, porque quiere decir que estás dispuesto a hacer cosas por las que las otras personas están dispuestas a pagar. En simples palabras, te ayudas a ti y a la vez ayudas a los otros. Lo que está queriendo decir Carges aquí es que aquel que emprende es un benefactor social y es, de cierta manera, moralmente superior a aquel que no lo hace. Pero ¿en contraposición a qué? De manera seguida, Carges explica que para emprender, obviamente, uno necesita dinero, necesita fondos, necesita algo con que financiarse. Y entre distintas maneras de conseguirlo, menciona una que es a través de regalos políticos, los cuales califica de inmorales y absurdos, y dejan claro que si alguna vez un político o alguna persona quiere regalarte dinero sin nada a cambio, es porque anteriormente se lo ha tenido que robar a otra persona. Y en este punto cita una frase conocidísima y muy puesta de moda últimamente de Milton Friedman, la cual dice: no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Dejando en claro que todo lo que un político pueda darte es mediante el robo previo, cabe la posibilidad tal vez de que el lector entienda que el robo es una posibilidad a la hora de conseguir dinero, pero nada más lejos de la verdad, puesto que a continuación Carges califica a aquellos que roban de inmorales, y de una forma simple y teniendo en cuenta que al público al que apunta con este libro son niños, hace analogías simples, hace analogías que tal vez todos nos hicimos de jóvenes y con las que hoy nosotros podemos llegar a esos chicos. Le dice que aquellas personas que roban son incapaces de verse al espejo, que se generan asco ante su propia imagen, ante su propia cara. Y luego dice que uno como individuo admira personas, más aún cuando es chico, y que aquellas personas que admiramos seguramente jamás robaron, jamás lo van a hacer. Y además dice que si nosotros aspiramos a que alguien nos admire en el futuro, no podemos dar el ejemplo de robar, pues así nunca nadie nos va a admirar. De esta forma, Hess sentencia el obtener dinero a una sola forma útil: el emprender. Y en el capítulo siguiente se centra en enlistar una cantidad de emprendimientos posibles por los cuales los jóvenes pueden pasar. Sin lugar a dudas, son infinitos aquellas iniciativas que de la imaginación de un niño pueden llegar a nacer. Pero él diferencia y hace conciencia a través de un ejemplo que es tan simple como claro. Él menciona a aquellos niños que durante el verano en Estados Unidos se dedican a vender limonada, algo muy común, muy clásico, que seguramente es muy propio del país, y dice que la limonada en la calle está bien, que es la más rica que hay y que seguramente la vas a vender, pero encuentra en esto el problema de que no es algo nuevo, no es algo innovador, no es algo que vaya a generar una verdadera riqueza, y que seguramente cuando termines de vender tu limonada, toda tu ganancia va a terminar siendo
entregada a tus padres porque fueron ellos quienes te compraron los limones iniciales, por lo que este emprendimiento como tal solamente cumple una función de pasatiempo y no verdaderamente fructífera. Entonces, acto seguido, empieza a nombrar ejemplos más revolucionarios o ejemplos más ingeniosos, sería la palabra, más difíciles de pensar en el inconsciente colectivo y que destacarían y resaltarían dentro de otros servicios. Busca además que aquellos jóvenes presten los servicios que otras personas no pueden prestar. Y entre todos los servicios que menciona, quiero destacar uno, pues creo que es el que alude a la idea principal del libro. Él comenta de un niño en Pensilvania, si mal no recuerdo, que al notar que el servicio de recolección de basura de la ciudad, de su barrio, dejaba zonas en las cuales no recogía la basura, no barría y demás cuestiones, un grupo de amigos, de chicos de 12 años, se junta entre sí para poder armar un recorrido estratégico por el cual recolecten esta basura que el Estado no llega a recolectar. A la par de este da más ejemplos y justifica esto diciendo que a lo largo del tiempo han existido jóvenes que desde sus primeros años de vida han hecho ideas aún más innovadoras. Hace una comparación diciendo que si Mozart, siendo un niño, podía escribir hermosas melodías, cualquiera siendo joven y emprendiendo en libertad puede llegar a ser rico. El resto del libro, y cerrando un poco con mi idea, hace analogías acerca de la familia y cómo ésta debe apoyar el emprendimiento y debe generar el contexto en el cual el joven deba desenvolverse. Y hace hincapié en la innovación tecnológica, por lo que Carges, se podría entender, era un adelantado a su época, pues veía en las computadoras un futuro como el que estamos teniendo hoy. Luego tiene un capítulo que es el que personalmente me parece más importante, puesto que habla sobre la educación y yo personalmente estoy estudiando un profesorado en ciencias políticas, para ser más exacto, y habla de que la educación no es un fenómeno propio de las instituciones estatales, sino que la educación es un fenómeno multicontextual que se puede dar tanto dentro de la casa como dentro del grupo de amigos, como en la calle, y que no es el lugar en el que aprendamos, sino el beneficio que podamos llegar a sacarle a eso que aprendimos. Una de las cuestiones, esta cuestión con la que quiero cerrar, y es una pregunta al público, tal vez si alguno se anima a responderla, es que si tomamos un grupo de jóvenes de estas edades, de 10, 11, 12 años, y le presentamos estas ideas, le presentamos este libro de manera simple, de cierta manera involucrando su desarrollo con las ideas que nosotros consideramos mejores, ¿no estaríamos de cierta manera adoctrinando y haciendo eso que tanto le criticamos a las escuelas? Yo en lo personal tengo mi postura y mi respuesta hacia esto, al igual que Carges también da una, pero si alguno de ustedes del público quiere participar, me parecería muy interesante escucharlos. Sin más nada que decir y finalizando, quiero agradecerles a todos por su atención y muchas gracias. Eso es todo, Santi. Muchas gracias, Mariano, por tu exposición. Como todos saben, ahora vamos a tener un tiempo de conversatorio en donde se van a intercambiar preguntas, comentarios, así que pueden ir dejando los comentarios, las preguntas que tengan en el chat o ir levantando las manos en el Zoom para que yo vaya a ir anotando en el orden. En el caso de que nadie quiera hacer una pregunta, me gustaría a mí empezar con la siguiente, dirigida a Thor principalmente, que fue el que expuso sobre esto. Cuando hablamos de anarquismo, uno usualmente se considera la ausencia de ley, la ausencia de todo orden. Ahora, a mí me gustaría preguntarte cómo los liberales, a diferencia de los anarquistas de izquierda, pueden llevar adelante o llevar a cabo un proyecto libertario de emancipación de la política, siendo anarquistas, pero alejado de esta idea de desorden o desorganización, como menciona Rothbard. Creo que básicamente pasa, perdón, me estás escuchando, ¿no es cierto?
Sí, ok. Sí, Bien. Creo que básicamente pasa por la postura respecto de la sociedad que tenemos, tanto libertarios como la tienen los participantes de la izquierda. En nuestro caso, nosotros entendemos el anarquismo como la falta de gobierno, no la falta, perdón, la no necesidad de gobierno, la preferencia de la no existencia de un gobierno centralizado. En el punto del anarquismo, vayamos a que la mayor parte de los libertarios sabemos que tenemos muchas corrientes internas. Tenemos minarquismo, liberales clásicos. El anarquismo es una parte que viene creciendo, pero simplemente es una parte, no es el conjunto mayor de todos. Yo creo que mayormente la mayor expresión del libertarianismo es, como lo exponía en su momento también Cargés, esa que entiende que lo máximo necesario por parte de un Estado es la que nos brinde justicia y seguridad. Seguridad a nivel de defendernos de la manera que nosotros mismos lo haríamos si tuviéramos el poder suficiente para hacerlo. Defensa, defensa como individuos. Y en el caso de la justicia, bueno, justamente la preparación necesaria para que el Estado nos dé ese segmento de justicia de dirimir los pleitos, de dirimir los problemas donde hace falta se me perdió la palabra, la intervención de un moderador, digámoslo de una manera, para para tener justicia entre los propios individuos. Esa es toda la intervención necesaria. Y eso es el modelo típico del libertarianismo entre todos, entre la mayor parte de los liberales. En el anarquismo capitalista, la idea es que simplemente no existe ni la necesidad de eso, la seguridad me la propicio yo mismo, y la justicia, en todo caso, depende principalmente de pequeños tribunales locales chicos donde nos sentamos a discutir y llegar a acuerdos. No hace falta una instancia superior de la justicia, porque aparte no se confía tampoco mucho en ella. Ese es el punto. El anarquismo en el formato de los liberales, a diferencia del formato de la izquierda, habla de la responsabilidad de cada uno de los individuos en la no necesidad de un gobierno. En cambio, en el anarquismo de izquierda, de lo que generalmente se trata es de ir en contra de cualquier formato de orden posible y simplemente utilizar un esquema casi punk, diría de alguna manera, donde la libertad pasa a ser, y no me gusta utilizar la palabra libertinaje, pero la libertad pasa a ser hago lo que se me canta sin medir las consecuencias para con los demás. La gran diferencia con el libertario es que el libertario considera por sobre todas las cosas mi propia vida y el respeto a la vida y al proyecto de los demás. Entonces, en ningún momento pasaríamos por sobre la voluntad o pasaríamos a violentar la situación de otro individuo, de otro ciudadano. Y para eso no hace falta un gobierno, para eso tranquilamente se puede vivir en anarquía, a partir de la simple representación de la forma de vivir de cada uno en libertad. Eso, me estoy yendo en palabras al cohete, hasta ahí vamos. estamos. Muchas gracias, Thor. Ahora tiene la mano levantada Enrique, así que le damos la palabra y posterior me gustaría que Paula dos Santos, que escribió ahí una pregunta muy interesante en el chat, la pueda replicar, si puede ser por micrófono.
Hola Santiago, hola Thor, hola Mariano. Buenas. Muy buenas las exposiciones. Para aclarar dos cosas nada más. Uno, contestar la pregunta que hizo Mariano, si eso no es adoctrinar. El tema de adoctrinar no es simplemente el hecho de que vos le estés dando algún tipo de información a la persona. Se adoctrina cuando se impone esa información como única y verdadera, que es lo que se hace hoy en las facultades, por ejemplo, en economía, con el keynesianismo, con el positivismo en derecho y demás. Si vos le das la opción de contemplar las dos campanas, las dos caras de una misma moneda, y le dejas elegir a la persona, elaborar a la persona, sí, entonces no es adoctrinar. Distinto sería si caemos en el error que caen los gobiernos, que es tener una currícula única, formar una currícula única y decir que eso es lo único que hay que aprender. Lo que hay que generar es una cierta información de toda la biblioteca para quien está aprendiendo y que él tome sus decisiones. Eso es libertad. Se llama libertad de pensamiento. Y de acuerdo a lo que tome, él decidirá por dónde quiere llevar su vida. Y por lo tanto, al decidir, tiene libertad, pero también tiene consecuencias, que va a tener que apechugarlas después de acuerdo a cómo le resulte su elección. Con esto termino, con lo que dijo, con respecto a la pregunta de Santiago y la contestación de Thor, yo creo que hay un error, no sé si es un error, es más marketinero, digamos, llamar anarcocapitalista al anarquismo de derecha o anarquismo de derecha, porque no existe tal cosa. Es muy linda la palabra anarquía y también es muy peligrosa, porque la contra puede decir, ustedes no quieren un gobierno. No, no es así. El anarcocapitalismo se rige por una forma de gobierno que se llama acracia. La acracia es poner al individuo por sobre cualquier gobierno de un tercero sobre él. Entonces, no es que no exista gobierno, existe el autogobierno. Uno es el que genera sus propias leyes y uno es el que tiene que cumplirlas. El problema es que el autogobierno es muy duro. Quizás es el más duro de los gobiernos, porque sos vos mismo el que estás poniendo las leyes y no podés fallarle a eso, no podés ir en contra de eso. Por eso, generalmente, es un error, diría yo, eso de anarquismo de izquierda, anarquismo de derecha. Anarquismo de izquierda, lo único que quiere el anarquismo como tal, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que quiere es cambiar el gobierno actual por otro gobierno que ellos impongan, pero sigue siendo de un tercero. No te da libertad individual. Sigue siendo lo mismo, pero un tercero es el que te gobierna. La acracia de los llamados anarcocapitalistas, que en realidad lo que habría que llamarle era como attacker, anarcoindividualistas, es lo más correcto que se puede decir. La acracia lo que quiere es que cada uno sea el autor y sea el principal intérprete de su vida, que ponga sus leyes, que las cumpla y que interactúe por medio de una sociedad contractual con los demás individuos que pertenecen a esa sociedad. No es que no hay sociedad, sino que hay una sociedad donde ellos interactúan y se ponen de acuerdo a sus propias leyes que se dictaron, los integrantes de la sociedad. No se la impone un tercero, que es lo que nos pasa ahora, que tenemos leyes que parecen que van no es que parecen, van en contra del individuo,
pero a favor de quien las dictó. Y no importa nada de eso. En una sociedad contractual, quienes tengan leyes de vida más o menos parecidas se pondrán de acuerdo. Los que no, no. Y no harán intercambios entre ellos. Esa es la diferencia. Es muy erróneo llamar anarquismo de derecha. Eso no existe. El sistema político que rige a quien es libertario, al que quiere vivir su vida de acuerdo a sus leyes, se llama acracia. Y es poner que vos sos el propio gobierno en tu vida y no que un tercero decida por vos y lo que tenés que hacer vos. Gracias, Santiago. Muchas gracias a vos, Enrique. Ahora le cedo la palabra a Paula dos Santos. Buenas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, a lo que yo iba con mi consulta prácticamente se refiere a que en 1969 justamente Karl Hess había escrito, ¿verdad?, sobre la muerte en sí de la política. Y este ensayo se había publicado a través de la revista Playboy. Como sabemos nosotros, Hugh Hefner fue un defensor de todo lo que hace a la libertad. Bueno, y en ese momento, o sea, en la coyuntura de ese momento estaba la guerra de Vietnam, entre otras cosas, y había un caos total en eso. O sea, la sociedad estaba totalmente dividida, como sabemos, la época del Flower Power, etcétera, contra lo que era la política conservadora. Y en referencia, o sea, trayendo ese contexto nuevamente al 2020, en una situación de pandemia como estamos, yo consulto a cualquiera de los dos disertantes qué aspectos de lo que es la muerte de la política podemos ver o tratar de implementar ahora que también, como en aquel entonces la sociedad se encontraba muy dividida en dos sectores. Ahora mismo, o sea, si voy a hacer un paralelismo con lo que decía ahí sobre, por ejemplo, lo que es la despenalización de las drogas. Karl Hess hablaba y estaba a favor de la despenalización de las drogas y decía prácticamente que un libertario se hacía, o sea, un drogadicto o dentro de la visión del de la libertad, se hacía cargo de su muerte. O sea, el drogadicto a causa del vicio moría y era su responsabilidad por esa muerte. Sin embargo, el conservador de derechas lo ponía al drogadicto en una visión de que esa persona viciosa era un peligro para todos y había que tratarla como un vicioso y apartarla de la sociedad. Y el de izquierda radical decía por ese drogadicto que era una víctima justamente de la sociedad y que también el Estado tendría que hacerse cargo de él. Uno lo veía como un peligro, o sea, totalmente un extremo, y la izquierda lo veía como una víctima. Sin embargo, el libertario siempre estaba en el medio viendo desde otra visión. Justamente lo que decía el anterior compañero, que uno se hace cargo, se hace responsable de su propia individualidad para su formación, para su crecimiento o para su muerte dentro de un sistema. Por lo tanto, si traemos esa coyuntura de vuelta ahora, ¿qué podemos rescatar de lo que hace a la muerte de la política? Ahora que justamente vemos que mientras una sociedad se encuentra dividida entre uno tiene que hacer esto, el otro dice que no, que cada uno tiene que hacerse responsable, que hay víctimas en la sociedad a causa de la pandemia, otros que el irresponsable que quiere salir a trabajar o que prácticamente no está acostumbrado a vivir en una jaula, como yo siempre digo, necesita salir, necesita hacer su vida y tomar los recaudos correspondientes. El otro sector no confía justamente en la responsabilidad individual de las personas y el Estado de por medio prácticamente no nos está brindando esa garantía de seguridad o lo hace a medias o, como sabemos, va a actuar, como dicen justamente los anarcocapitalistas, siempre va a actuar de forma ineficiente, incluso en lo que hace a las garantías de seguridad, que es ahí donde siempre tenemos un conflicto entre anarcocapitalistas y libertarios clásicos, ¿verdad? Que el Estado siempre va a resultar ineficiente en eso. Por lo tanto, mi consulta va hacia qué aspectos de la muerte de la política, de ese ensayo que se había publicado en el 69, podemos traer a textualizar acá, y no como una forma de adoctrinamiento, sino que para complementar un poco
y abrir los ojos a la gente y decir, mira, esto siempre ocurrió, vuelve a ocurrir y esto es lo que tenemos que tener en cuenta para poder llevar adelante. Como yo siempre digo, para mí, sinceramente, el anarcocapitalismo es una utopía, pero yo creo que un liberal tiene que mirar siempre por encima del techo del cielo, o sea, no ponerse un límite, tener ideales anarcocapitalistas, porque esa es la precisa para ir desmontando este circo estatal y poder ir a achicarlo. O sea, solamente a eso me refería en mi consulta. Gracias. Muchas gracias a vos. Pueden responder cualquiera de los dos disertantes. Voy yo, Santi. Hola, Paola, ¿qué tal? Mira, el punto, vos misma has presentado casi la respuesta a lo que estás consultando. El punto es muy interesante traer como referencia que La muerte de la política fue escrita en el año 69 y presentada en los Estados Unidos, y estaba referida a los Estados Unidos, y está presentando esa muerte de la política entre los dos partidos mayoritarios de los Estados Unidos, los republicanos conservadores y los demócratas liberales, en el formato de ellos, los demócratas de izquierda. ¿A qué me refiero? Como vos mencionabas recién, sí es cierto, esto no tiene nada de nuevo, lo podemos traspolar exactamente a esta misma época, y podemos mostrar que ciertamente la posición libertaria fue siempre la misma. Cuando estamos en una época con esto de la pandemia que es muy particular, es muy distinta a cualquier cosa que se haya visto hasta acá, pero donde se exacerban ciertos formatos, tanto de la izquierda como de la derecha, según donde esté gobernando cada uno. Yo creo que cada vez que se nos menciona a nosotros como admiradores de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, podríamos traer a referencia este excelente trabajo de Karl Hess, donde critica duramente a la política americana y al Estado americano y a todo lo que tiene que ver con las diferentes posiciones políticas de tanto de demócratas como de republicanos. Muy cierto eso que mencionás de que él estaba muy a favor de la liberación de las drogas, de la total despenalización, no se trata de la legalización, de la despenalización de las drogas, de la misma manera que hoy lo tenemos a nuestro querido Antonio Escotado, remando por ese mismo tema a lo largo de todo el mundo, siendo escandaloso en muchos lugares. Muchos que lo escuchan no pueden creer lo que les presenta una persona de esa edad y con esa ilustración. Convengamos que tanto Escotado como en algún momento también Hess, ambos pasaron por una izquierda extrema y terminaron dentro del libertarismo. La idea con las drogas es exactamente esa. Mientras la izquierda los cataloga a los drogadictos como víctimas de la sociedad, pobre gente que necesita del Estado, la derecha los cataloga de victimarios o de delincuentes y gente que es necesario apartar de la sociedad para que no la arruine o no la pudra. Particularmente los Estados Unidos han tenido un formato histórico de beneficiar la imagen del alcohólico y alejarla de la idea del drogadicto, a tal punto que inclusive el formato conservador americano, que entendía al alcohol como parte de la personalidad americana, en algún momento, y esto lo habíamos comentado conversando con Barreneche, con nuestro amigo Barreneche sobre el arte, lo impulsaban mucho a la imagen de Jackson Pollock por esa identidad de viejo borracho que tenía, pero que eso era bastante acorde con la imagen conservadora, viril, y que mostraba una libertad de la mano de la exacerbación de los sentidos del alcohol.
nosotros tenemos esta visión de que cada uno es dueño de su propia vida y en el intercambio, así como podés acercarte al cigarrillo, como podés acercarte al alcohol, como podés acercarte a los autos de carrera, o podés acercarte al bungee jumping, los límites donde tu propia vida está en riesgo, los manejás vos. En el caso de cuando empezás a afectar las vidas de terceros, bueno, ahí interviene esa condición que tiene el libertario de ser responsable de su autodominio, de su autogobierno, como lo mencionaba hace un rato Enrique Arduino, ciertamente con mucha claridad. Ese es el detalle donde el libertario demuestra cuáles son sus visiones y sus propios puntos de referencia. Eso que mencionás de la legalización de la marihuana es absolutamente cierto, es un muy buen punto en el cual nosotros deberíamos, entre otras cosas, estar trabajando, porque es un punto que nos pone muy a favor de lo que se considera hoy en día el lado emotivo de la izquierda, y que los descoloca principalmente, digo de la izquierda porque hoy la izquierda es el relato del poder, el relato del gobierno en este momento viene desde la izquierda. Bueno, hagámonos nosotros cargo de la parte donde la libertad es la que tiene que ver. Esa sería una forma de traer a la actualidad lo que expresaba Karl Hess en La muerte de la política. Pero entre otras cosas, hay que considerar nuevamente esto. Lo que está haciendo Karl Hess no es necesariamente algo que exprese para tomar una posición. Es un ensayo, es un estudio, es una demostración de que tanto la política de izquierda como de derecha desaparecen al momento de presentarse la opción de la libertad. Y aquí es donde él comenta en que seguramente entramos en ese problema que tenemos los libertarios, donde tenemos que definirnos si somos una fuerza absolutamente apolítica o en contra de la forma política, o queremos o creemos que es necesario que tengamos una representación política propia. Hay que ver, porque en nuestros principios la idea es que la política no es algo definitivamente necesario, como tampoco lo es necesario un gobierno. ¿Okay? Pasa por ahí. Hay muchas cosas, los invito a leer ese trabajo, realmente se lo consigue, lo puedo dejar a mano ahora de todos. Sí, lo podemos dejar a mano. Va a estar en la biblioteca, listo, en la biblioteca del club va a estar este ensayo. Lo pueden ir a buscar ahí. Y es muy interesante que lo lean porque, aparte de ser el reflejo de un momento, nos sirve también al momento de explicar frente a ese canto de sirenas que utiliza siempre la izquierda, de decir, ustedes los tienen como ídolos a los americanos. No. En los Estados Unidos siempre hubo un gran problema respecto de la política. Nosotros tenemos un problema bastante similar con la política en esta parte del mundo. Creo haber respondido más o menos tu inquietud, Paula. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por tu respuesta, Thor. Debido a los tiempos, tenemos la última pregunta y esta vez va de mano de Ekes, que dejó en el chat cuando estabas dando tu exposición, tu respuesta a la otra pregunta. Sin gobierno se podría vivir si todos fuéramos éticos. El problema se produce cuando tampoco el gobierno es ético. O sea, acá está planteando un problema muy interesante sobre cómo vivir en anarquía si no todos respetamos las condiciones o reglas del juego en las que estaremos de acuerdo, o qué pasa con el gobierno cuando es él el que lleva adelante, cuando él tiene la fuerza. Así que me gustaría escuchar alguna de los dos expositores. Si querés, doy un breve análisis, Thor, y responderlo vos después, si querés. Bien. Desde el punto de vista de Karl Hess, digamos, él tiene un artículo puntual sobre el anarcocapitalismo o el liberalismo. No recuerdo bien el título, pero sé que está en internet, lo pueden buscar en la Fundación Mises, si mal no recuerdo.
en el cual él habla del anarcocapitalismo textualmente como el grito de guerra que rompe las cadenas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el anarcocapitalismo puede ser el medio por el cual todos nos liberemos. Y acto siguiente, como decía Enrique, nosotros formemos nuestras propias comunidades o sociedades con aquellas personas con las que estemos dispuestos a compartir y a intercambiar. Entonces, Carges decía en el mismo artículo que una vez rotas las cadenas de aquel Estado, sea o no ético, simplemente al margen de si es bueno o no, una vez rotas estas cadenas y quedemos nosotros en nuestra voluntad, seremos nosotros quienes decidamos juntarnos con aquellos con los que compartamos éticamente principios. De manera más satírica decía, una vez que no exista el Estado y todos seamos libres, los conservadores podrán levantar su iglesia y juntarse a rezar todos los domingos, los izquierdistas podrán tocar la guitarra al lado del río todo el día si quieren, y dependerá de la persona si al margen del gobierno, dependerá de la persona interactuar con aquella con la que comparte los principios éticos. Por lo tanto, en esta acepción, digamos, de una sociedad anárquica, es indiferente el hecho de que todos compartamos una misma ética, sino que es fundamental el hecho de que todos compartamos una distinta y que podamos ser libres de elegir con quienes relacionarnos en la medida en la que coincidamos con la ética de la otra persona. Creo que, si no respondí tu pregunta, bueno, creo que Héctor puede profundizar también un poco, si no, seguimos hablando. Eso es todo, Santi. Muchas gracias. Thor, si no tenés algo más para que acotar, le damos la palabra para que cierre Enrique Arduino, director del Club de la Libertad. Enrique. Bueno, lo que le quería decir ahí es justamente Thor, y contestándole a Paola, planteó el hecho de el tema de las drogas. No hay, primero, no creo que sea una utopía el tema de conseguir un gobierno acrático, ¿sí? Donde cada uno ponga sus leyes y se autogobierne. Lo que sí es que realmente estamos empezando a desandar el camino hacia ese gobierno acrático, que es donde empezó todo. Hasta que alguien tuvo más fuerza o hasta que alguien tuvo más poder y fue sometiendo a todos los otros individuos. Ese tema en particular, el de las drogas, cae como anillo al dedo para explicar por qué tiene que haber un gobierno acrático, cada uno ponerse sus leyes. Porque entonces uno no tiene una obligación puesta por un tercero que ejerce un gobierno y que, por ejemplo, hoy está prohibida la droga. Entonces a algunos les molesta de que esté prohibida y a otros que no les molesta de que esté prohibida. Mañana cambia la cosa. Un tercero que está gobernando dice, está permitida la droga. ¿Le va a gustar al que no quiere que haya droga? Nunca vas a poder llegar con un gobierno externo a tu pensamiento, nunca vas a poder encontrar lo que a vos te gusta, lo que vos querés para una sociedad ideal. ¿Qué es lo que pasa cuando vos te autogobernás? Vos te pones tus leyes, pero también vas a tener que acordar en una sociedad contractual con quienes cumplan esas leyes, con quienes tengan esa misma visión que vos, y vas a excluir a los que no la cumplan. Hoy eso no lo podés hacer, con un gobierno no lo podés hacer, porque el que no la cumpla con un gobierno se va a ir a quejar al gobierno de que vos lo excluís, lo victimizás, lo estigmatizás, y hay una ley que vas a tener que cumplir. Por lo tanto, vos sos la que estás haciendo mal las cosas
en una sociedad con gobierno. Y te puede tocar un gobierno que siga los mismos principios que vos, pero ¿y si te toca uno como el que tenemos en Argentina ahora, que no sigue tus principios y te lo impone por ley, porque tiene el gobierno, y no por ley sino por fuerza, porque el gobierno ejerce la fuerza con ese monopolio? ¿Qué haces vos? No podés elegir con este estoy y con este no, sino que te tenés que aguantar. En un gobierno acrático no te vas a aguantar, vos vas a decir, a este no lo quiero, y no vas a estar con esa persona. Vos te vas a relacionar con los que tengan los mismos principios que vos. Ese es el asunto. Y no es que no hay gobierno. Ese es el peor error, y por eso vuelvo a recalcar, no es una anarquía, es una acracia. Vos te tenés que gobernar, vos pones tus leyes. Y también hay un control, muchas veces tienen miedo por el tema de quien no cumpla, quien quiera ejercer la fuerza, ¿sí? Vos tampoco vas a tener relación con esa persona, te vas a juntar con los que también repelen a esa persona. El problema es que cuando a mí me plantean eso, yo les digo, anda, léelo a Venegas Lynch y fíjate los principios del liberalismo. ¿Vos tenés miedo de que por ahí se te puede salir el Leviatán? Porque vos no tenés derecho a iniciar la fuerza, salvo que sea para defensa. O sea, si ya no entendiste eso del liberalismo, no trates de entender una sociedad acrática, porque te falta mucho. Siempre le digo a todo eso, si vos estás inseguro de vos mismo, todavía hay Leviatán por ahí dando vueltas. Entonces tenemos que empezar a ver los principios del liberalismo. Decir, no voy a iniciar la fuerza, está bien, salvo para defensa. Si alguien la inició contra mí, está bien, lo podés hacer ahí. Pero el Estado también lo podés hacer acá en un gobierno como conocemos nosotros. Y sin embargo, vos no te podés defender en el sistema actual de gobierno. ¿Por qué? Porque el que tiene el monopolio es el gobierno. Y hasta que llega la policía vos no te podés defender. Y te pudieron haber matado. ¿Está? Entonces, hay que ver bien los conceptos antes de empezar a discutir esos temas, porque a veces, muchas veces, no se entiende lo que es la acracia o anarcocapitalismo, como le llaman, que a mí no me gusta, muy marketinero, pero muy irreal, porque no tenemos claros los conceptos de qué es el liberalismo. Cuando tengamos claros bien los conceptos y empecemos a armar, a ordenar los soldaditos, nos vamos a dar cuenta de que hacia eso vamos, y que el gobierno no tiene mucho tiempo más, como institución fracasada, no tiene mucho tiempo más. Todos los gobiernos del mundo tienen el mismo problema. ¿Y cuál es ese problema? Que no cumplen el sueño dorado de los minarquistas, no pueden ni siquiera dar seguridad, no pueden dar salud, no pueden dar educación. O sea, han fracasado en sus postulados mínimos. Por lo tanto, todos tenemos derecho a retomar nuestras potestades. No tenemos por qué someternos a alguien que es fracasado y que insiste en el mismo fracaso. Ese es el tema que tenemos que empezar a analizar. ¿Qué otra institución? Como decía en un trabajo que hice de Hassai, la política, el Estado, necesita de la sociedad. En cambio, la sociedad no necesita de la política, del Estado. Puede encontrar otras formas de organizarse que excluyan el concepto del Estado. Pero también guarda la sociedad, porque el individuo que
empiece a aprender cómo resolver contractualmente las cosas, no necesita de la sociedad. Ese es lo que quería aclarar, Santiago. Muchas gracias, Enrique. Creo que podemos dar por terminado el ciclo del día de hoy. Les quiero recordar que la semana que viene, a la misma hora, vamos a hacer un homenaje sobre la Revolución de Mayo a las 6 de la tarde, el sábado, así que están todos invitados a participar de esa edición. Y muchas gracias a todos por haber prestado su tiempo, como dijo Mariano, en la cuarentena. Esperamos encontrarnos en nuevos eventos. Nos pueden seguir en nuestras redes, el Club de la Libertad en Instagram, tenemos nuestra propia página, el Club de la Libertad. Así que muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Les recuerdo, por favor, que voy a poner el artículo este que había salido en la revista Playboy del año 69 a disposición de todos en la biblioteca del club. En realidad no me fijé si está ahí o no está, si a lo mejor en toda eso estoy hablando de cuota y ya está, pero va a ser un hecho que a partir de hoy va a estar. ¿Ya? Listo, ahí lo pueden encontrar. Muchas Chao, gracias a todos.